Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un estudio de la santa y bendita palabra del Señor. Hoy en este día, ¿verdad? Le damos pues un saludo a todos ustedes que han estado con nosotros todo el tiempo, apoyándonos en diversas formas. Dios les bendiga. También a aquellos que por primera vez nos sintonizan, Dios me les bendiga grandemente. Que este año realmente sea un año de grande bendición en su vida. Y recuerde, no prometa porque no cumple, más bien hagámoslo. Eso es algo bien importante. No tengamos una libreta llena de cosas que vamos a hacer, promesas, porque realmente no las cumplimos. Más bien nos tenemos que proponer hacer las cosas. No quedemos solamente en escribirlos, sino tenemos que intentarlos. ¿Verdad? Yo siempre recomiendo eso, que escriban lo que van a hacer, ¿verdad? Pero no necesariamente el 31 de diciembre como una promesa, no. Sino primero las ideas que tienes en tu cabeza, las plasmas en el papel, qué es lo que quieres hacer. Y así te das una idea de lo que vas a hacer y después de eso trabajas en la forma que vas a trabajar. Pero no empieza a prometer porque realmente siempre quedamos mal con las promesas. Así que lo que le pedimos siempre es de que hagamos el esfuerzo para hacer lo que tenemos que hacer. Mayormente si es cristiano, no podemos decir, prometo leer más la Biblia, orar más, congregarme más. No, eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Eso no hace falta una promesa. Algunos dicen, bueno, es que ya cuando tenga el sentir me voy a congregar. No, eso es de obediencia, de amor al Señor, de amor a la obra, no de sentir. Porque de sentir nunca lo va a sentir. Así que no haga ese tipo de promesas raras y falsas. Tenemos que pedirle a Dios que, Señor, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a hacer esto que tú mandas que hagamos. Eso es todo para el cristiano, ¿verdad? Para el que no es cristiano, yo sé que muchas veces es difícil. ¿Por qué se congregan tanto tiempo? ¿Por qué cantan? ¿Por qué tantas cosas hacemos en el templo? ¿Verdad? Pero es porque el Señor manda que hagamos eso y pues para nosotros es un deleite, un gozo. Y pues bienvenidos, hermanos. A los hermanos por allá en San Luis Potosí, Dios les bendiga. También un feliz año. A Reduvida.mx, 96.5 FM, La Voz de la Biblia. A mi hermano Pedro, toda la familia, Dios les bendiga. También allá por el lado de Oaxaca, mi hermano Pedro Méndez, también que Dios me le bendiga, con toda su familia y todo el ministerio que tienen por allá, también programa de radio, Dios les bendiga. Y en fin, es un gozo para nosotros que este año lo hayamos comenzado bien. No baje la guardia en cuanto a lo que está pasando con esta nueva variante del COVID-19, porque algunos se confían y vuelven a la misma de antes. Tengamos cuidado, ¿verdad? Qué bueno que tuvimos aquí el evento también de fin de año, usamos el gel, ¿verdad? Y pues no todos pudieron venir por diferentes causas, pero los que estuvimos por acá nos la pasamos muy bien, muy a gusto, y desde luego, ¿verdad? Pues dando gracias a Dios por un año más de vida, y pues que Dios nos permita que este año sea realmente mucho mejor. Pero no creo que el ser mejor, el hacer los proyectos viene del cielo, no. Usted tiene que esforzarse en hacer una vida mejor también en usted, estudiar algo para progresar, terminar ese proyecto que tiene, en fin, todo depende de nosotros, desde luego de la voluntad de Dios, pero yo tengo que proponerme hacerlo, ¿verdad? No archivarlo ahí en un papel a ver cuándo lo hago, no, propóngase hacerlo y yo sé que haremos cosas grandes, no nomás este año, toda la vida. Bien, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude con este estudio. Le voy a pedir que tenga lista su Biblia, también un cuaderno, una libreta, lápiz o pluma, y pues, como siempre, ¿verdad? Que sea exclusivamente para estudios bíblicos, no nomás los que escuche o los que vean en las redes sociales o cuando va usted a su templo, sino también tiene que esforzarse en leer la Biblia y de repente hay cosas que me llaman la atención, apúntelas, eso es muy muy importante. Yo tengo muchos cuadernos por ahí donde tengo apuntes y eso me ha servido de mucha bendición, así que apúntelo y póngale fecha, póngale el título o el tema y yo sé que Dios le va a bendecir con esa escritura. Tal vez no a usted, tal vez a alguien más que lo lea mañana, le va también a servir, va a ser de grande bendición en su vida. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por este hermoso día que nos ha regalado, Señor. Señor, para muchos hoy en este día ha sido el primer día de labor y sé que muchos están con expectativas, con planes, Señor, con sus proyectos ya realizados, Señor, y algunos con una larga lista de promesas que nunca van a cumplir, Padre. Pero le pido también por ellos para que realmente se esfuercen en hacer lo que tienen que hacer. Mayormente al que dice ser cristiano, Señor, no es de sentir, no es de que si a mí me gusta o va a llegar el tiempo del Señor, sino que tengo que hacer lo que dice su palabra, es obediencia por amor, Señor, a su palabra. Y le pido, Padre, que nos ayude, Señor, a ser firmes en nuestra convicción, que no estemos, Señor, divagando en sus pensamientos, mayormente las cosas espirituales.
Hoy en este día también le pongo en sus manos a aquellos, Señor, que por primera vez nos sintonizan o nos sintonizarán el día de mañana. Le pido también por ellos, por sus hogares, por su vida espiritual, que les dé fortaleza, les dé, Señor, ánimo, aliento para seguir adelante, para que se congreguen, para que busquen su palabra, para que día con día vayan, Señor, creciendo también, Señor, en el conocimiento de la palabra y también, Señor, en oración. Le pido por todos aquellos que siempre nos han acompañado para que, Señor, este año sea de bendición en todos sus hogares y que las pruebas que hemos pasado, Señor, solamente sean para crecer más en lo espiritual. Gracias. Ahora le pido también, Señor, que nos prepare con este mensaje. Sea, Señor, usted que nos hable su palabra, como siempre, en primer lugar. Use mis labios, Señor, no el hombre, Señor, sino que sea su palabra que está exponiendo, y prepare esa tierra para que caiga la buena semilla y dé fruto el día de mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues en esta noche vamos a tocar un tema, sobre todo para el cristiano, ¿verdad? Que dice que es cristiano, porque de repente todos son cristianos, pero hay que ver qué dice la Biblia como ese cristiano. Hoy en este día vamos a hablar, prediquemos a Cristo. Yo sé que muchos tienen ese don del evangelismo, ¿verdad? Hay hermanos muy tremendos para evangelizar, ¿verdad? Yo he conocido hermanas que son buenas para evangelizar, son mujeres que Dios ha usado grandemente para traer almas al Señor, y eso es algo muy importante que tenemos que, pues, ¿verdad? Dar gracias a Dios por esas hermanas, hermanos también, pero no a todos se nos da el evangelismo, es una realidad. Pero para ti que tienes ese don, tienes que ir a las calles a predicar a toda la gente, porque muchos piensan, no, hasta que se junte un grupo. No, no es cierto. Si un hermano o una hermana le da ese sentir del Señor en su corazón, ese es su don, tiene que hacerlo, mi hermano. Ese es su trabajo. No espera que los demás le ayuden para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer en su corazón. Tiene que hacerlo porque eso es lo que Dios demanda de usted y le va a pedir cuenta de ese don que no está usando. Ahora, que de repente alguien lo acompañe o lo acompañemos, es otra cosa. A veces hasta echamos a perder el evangelismo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un esfuerzo por hablarle a la gente. Aquellos que tienen ese don, úselo, mi hermano. Aquellos que esporádicamente hablamos a la gente, Señor, a la gente o los señores que les hablamos en la calle, al menos yo termino doctrinando, ¿verdad? Que no es malo, ¿verdad? No es malo eso tampoco, pero termino doctrinando, no tanto evangelizando. Y vamos a hablar acerca de eso, de prediquemos a Cristo. Le voy a pedir que vayamos a 1 Corintios, apúntale por favor la cita, 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Primera de Corintios 1, versículo 21, dice en el nombre de Jesús: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. Y luego dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Fíjese bien, Pablo, uno de los, o el más grande evangelista que vemos en la Biblia, él tenía ese don de doctrinar también, de hablar de la salvación. Y en este momento le escribe a los corintios y le está diciendo, ¿verdad?, que a Dios le plació al mundo salvar por la locura de la predicación. Y eso, hermano, tienes que entenderlo. Yo sé que hay muchos hermanos que erradamente, según evangelizan, criticando algunos grupos religiosos o atacando denominaciones, porque ellos creen que así es como se van a convertir o van a cambiar su forma de ser. Mas Pablo nos da un ejemplo muy claro, que a Dios le plujo salvar por la locura de la predicación, no por condenarlos, no por criticarlos, no por estar hablando mal de sus doctrinas, no, simple y sencillamente es de predicarles a Cristo. Y Pablo dice aquí en el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué poder puede tener un hombre crucificado? Eso hay que tener cuidado con lo que estamos predicando. Les he platicado en ocasiones de en Guadalajara. Había un hombre allá en Guadalajara, enfrente de la catedral, y él nomás se pudo condenar.
¿verdad? Y hablar más de la religión y tantas barbaridades que dice. Eso no es evangelizar. Yo sé que como él hay muchos que cometen ese grave error. El Señor no nos mandó a condenar a la gente ni a criticarnos, nos mandó a predicar a Cristo. Hay un dicho muy común que dice, bueno, en religión, política, nunca estamos de acuerdo. Yo por eso nunca predico religión. Nunca le digo, aquí está la verdad, somos los únicos que tenemos la verdad. Jamás diré eso. ¿Por qué? Porque no es cierto, ¿verdad? La verdad usted la tiene también en su mano, está ahí. Para eso está el Espíritu Santo, lo vamos a ver. Entonces, si yo le dijera que aquí tenemos la verdad, alguien dijo hace años atrás que en ese lugar era el único lugar del mundo, terrible, la gran mentira, pero ellos se la creían, era un grupo un poquito grande. Ellos eran los únicos que tenían el Espíritu Santo, decía él. Y yo cuando dije, oye, o sea, en todo mundo, nada más ahí está el Espíritu Santo. Sí, y el Señor nos mostró eso. Dije, oye, pero ¿cómo cree que en todo el mundo no está el Espíritu Santo más que con usted? Sí. De aquí dice va a ser el semillero para las naciones, de aquí va a salir para todo el mundo los predicadores. O sea que para él el día del Pentecostés no sirvió de nada, no conoce la Biblia, es un barbarismo terrible ese. Y así como él hay muchos, ¿no? Que cada barbaridad dicen, usted lamentablemente puede ver eso en el internet, ¿verdad? Tanta gente parecen hasta dementes, tienen problemas mentales porque realmente hacen barbaridades, pero no es el evangelio que Cristo dejó. Por eso Pablo dice, a Dios le plació salvar por la locura de la predicación. Cuando me han atacado, que ya hace años que no lo hacen, pero cuando me han atacado, ¿verdad? Que usted traicionó la religión de su padre, que no fue lo que su familia le enseñó, que usted porque no conoce la Biblia, que porque no conoce la historia, que bueno, por todos lados, ¿verdad? De hereje, bueno, traicionero, tantas cosas. Yo siempre, ¿verdad? Al principio, recién convertido, sí quería yo pelear, ¿verdad? Porque pensé que era la forma de defender la fe, pero no me daba cuenta que era mi mal carácter en la forma que yo quería sacar mi frustración tal vez. Pero después entendí que no es atacando ni mucho menos. Y yo recuerdo que un hombre llegó ahí, andaba borracho y empezó a ofendernos y a gritarnos maldiciones y que ustedes ven una religión mala y que no quieren a la Virgen María y bueno, tantas cosas. ¿Verdad? Entonces le dije a los hermanos, calmados, ustedes no digan nada, no contesten, tranquilos. Y entonces un hermano, sabiduría de Dios, llegó, le habló del Señor y empezó a maldecirnos y nuestra religión y que no sé qué tanto. Pero poco a poco, ¿verdad? Como no respondimos al ataque, al contrario, hablábamos del Señor, de la Biblia, él mismo empezó a bajar el tono de voz y empezó a reaccionar en su borrachera, a reaccionar, ¿verdad? Que no era la forma de su religión. Entonces finalmente él aceptó que oráramos por él y estuvimos ahí compartiendo los textos, ¿verdad? Porque pues realmente no vamos a atacar a nadie, ¿verdad? No nos interesa atacar porque Dios nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a predicar a Cristo. Y dice Pablo, a Dios le plujo o le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Fue muy diferente cuando a mí me hablaron de Cristo, en un solo domingo, una predicación, ya hace el día 16, primero Dios cumplo ya 26 años en el camino del Señor, cuando me dejaron a mí, me invitó mi amigo, y pues yo me senté, estaba en la tercera fila ahí del templo, y el hermano predicó con todo su corazón, un tremendo predicador, mi pastor, Dios lo bendiga, y no, a mí me hizo llorar, o sea, lo que nunca imaginé delante de gente que no conocía más que a mi amigo, ¿verdad? El Señor me quebrantó, y fue la palabra de Dios. Entonces de ahí nunca volví a las drogas ni al alcohol, hace ya más de 26 años de eso que dejé el alcohol, precisamente para las fechas de 16 de septiembre, fue la última borrachera que yo lo hice, hace ya 26 años. Pero Cristo llegó a mi vida y me presentaron a un Cristo vivo, un Cristo que cambiaba y transformaba la vida de la gente. Y eso fue lo que a mí me tocó mi corazón. No me hablaron de religión, no me dijeron que era un borracho, que era un pecador, no. Me predicaron a Cristo y aquella palabra atravesó mi corazón. Por eso dice, le plació por la locura de la predicación. Cuando alguien me preguntaba, oye, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo dejaste con amigos que me drogaba yo? Oye, ¿cómo dejaste eso? ¿Te prohíben hacer? No. Simplemente Dios entró a mi vida y no, pues ¿cómo? No me hables de religiones, no me hables de eso. Siendo que ellos creían en Dios, yo no creía en Dios. Ellos deberían de haber creído más que yo, pero sin embargo no. Se conforman con una religión que les permite hacer lo que quieran o no les predican en contra del pecado. No hay esa convicción en su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que para ellos era imposible que una predicación hubiera hecho un cambio en mi vida. Pero así fue. Ahora, si usted pregunta, ¿ya cambió totalmente? No. Me falta mucho por cambiar, muchas cosas por quitar de mi vida. ¿Verdad? Estoy batallando en mi carne, voy luchando contra ella. Entonces, esa es una realidad. ¿Verdad? Tengo esas constantes, porque la Biblia dice
que siempre va a estar esa lucha. Dice, ¿verdad?, que la carne y se pone contra el espíritu. Eso es bíblico y va a pasar toda nuestra vida. Ahora, que hay hermanos que no lo reconozcan, bueno, es tan peor que yo, pero sí, realmente la lucha es constante. Todos los días está en nuestra carne queriendo dominar nuestra vida. Pero con la locura de la predicación, por eso a la gente se le hace locura. ¿A poco con una predicación? ¿A poco con lo que le habló ese? Ya le lavaron el coco, dicen. No, si supiera que la palabra la que lava no el coco, sino todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder increíble, increíble. La palabra tiene poder para cambiar el corazón. Conocemos a hermanos allá en Los Ángeles que eran de dos pandillas contrarias. Uno era de la Mara Salvatrucha y el otro era de la mafia mexicana. Entonces se odiaban. Pero un día el Señor tocó el corazón de uno y a los años tocó el corazón del otro y se encontraron en el templo. Al principio no supieron cómo reaccionar, ¿verdad? Si iban a pelear o el otro iba a golpear. El era cristiano, pero si el otro le iba a atacar o golpear, pues se quedaron así los dos. Y ahora son grandes hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Se olvidan de las rivalidades, aún si hubo hasta muertos o agresiones físicas, lo que haya habido, el corazón lo cambia la palabra del Señor. Por eso dice, es una locura. Es que usted tiene que tomar una terapia, no. Si la palabra llega a su vida, el Señor se va a encargar de trabajar desde adentro de su ser. Eso es lo importante. Por eso es que muchos no cambian, porque no han dejado que la palabra trabaje en sus vidas. Entonces, la locura de la predicación, es decir, con la predicación de la palabra del Señor, no predicar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí se me afigura, no, lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, yo presento a Cristo y a este crucificado. Entonces, ¿por qué presentaba a Cristo crucificado? ¿Cuál era el punto? ¿Presentar a un Dios muerto o a un hombre moribundo, a un hombre todo golpeado y sangrado? ¿Cuál era entonces la intención? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estaba enseñando que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que tienes que hacer, hermano. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo le hablo a la gente, no le hablo que aquí tenemos la verdad y ustedes están en el error, que aquí somos los buenos y ustedes son los malos. No venga predicando cosas absurdas, porque esto es individual, lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí adelante. Nosotros tenemos que predicar el santo evangelio del Señor. Por eso Pablo dice, yo presento a Cristo crucificado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Bueno, es que la gente cuando no oye que lo atacan o su religión o a sus líderes espirituales, cuando les presentan a Cristo, se desarman. Una vez me atacaron, ¿verdad? Que porque yo ya no tomaba y es que a ti te prohíben y es que... No. Varios de mis amigos pensaban que me prohibían, ¿no? Es que estas religiones les prohíben tomar. Mire, aunque me prohibieran, eso no surtiría efecto cuando es el hombre. No me puede cuidar el pastor todo el tiempo. Pero cuando entra Dios a la vida de uno y deja que Dios sea el que gobierne la vida, porque es una locura para la gente, no entiende eso. ¿A poco Dios habita en usted? Claro. Pero si es un pecadorzote, claro que sí. Pero a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Y entra el Señor a nuestra vida, cuando le permite, desde luego, ¿verdad? Porque muchos se convencen de que Cristo es real y que la Biblia es la palabra de Dios, pero ahí se quedaron. Y van al templo y cantan y predican, llegan a ser hasta pastores, cosas así, pero no hay una conversión. Están convencidos nada más, pero no hay esa convicción de corazón, esa entrega total al Señor, no la hay. Llevan una vida medio arriba, medio abajo. ¿Por qué? Porque no hay esa convicción en su vida, o no han dejado que la palabra trabaje en la vida de la persona. Por eso es que no hay cambios en ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dios nos mandó a predicar a Cristo crucificado. No le hable de su religión. Aquí le digo a mis hermanos, no hable de que aquí tiene un buen pastor, o que tenemos alabanza, o templo grande. O sea, eso no es para presumir, hermanos. No es para presumir. Lo que tenemos que presentar es a Cristo nuestro Señor. Mire, Cristo murió por usted. Cuando usted le habla a la gente lo que dice la Biblia, difícilmente le puede contradecir. Recuerdo un amigo mío también, él no era mi amigo, era un cliente que tenía, y le hablé del Señor, y pues luego al ataque, ¿no? Que es lo primero que hacen. Atacar, y usted que hacías, que antes venía acá. Pues claro, yo me conocieron borracho. Entonces, le digo, no, mira, el Señor hizo esto en mi vida y Dios sigue trabajando. Entonces me empezó a hablar mal de mí, y atacó la Biblia, y luego era un muchacho que tenía su pareja, ¿verdad? Y su pareja entró allá, no, cálmate, no hables en contra de la Biblia, no, que esta Biblia, hija de no sé qué tanto. Me dolió bastante lo que dijo. ¿Por qué? Porque ofendía a la Biblia. Lo que diga de mí no me importa, pero cuando ataca la Biblia así, porque yo así era, eso me recuerda lo triste que un evento que tuve yo así. Entonces
Le dije, mira, digo, yo sé que Dios, debes saber que Dios te ama y murió por ti. Y él atacándome, yo hablándole tranquilo, tranquilo, hasta que ya se fue calmando también. Y después pidió disculpas, no, perdóname, es que se me salió y bueno, así de sencillo. He estado con gente que están drogándose en ese momento y no es que yo vaya a buscarlos cuando están en el momento drogándose porque no oye. Sin embargo, Dios por alguna razón me mandó ahí y cuando les empiezo a hablar, hasta dejan la droga y ahí con armas. Estoy hablando de un lugar muy peligroso, ¿verdad? Y escondieron las armas, todo, y estaba yo ahí con ellos. Y dice uno de ellos, que no está oyendo que habla de Dios, guarda esas cochinadas, entre ellos mismos que estaban ahí drogándose. No, oye, que están hablando de Dios, deje esas cochinadas, sáquelas para allá. Ya la escondieron, empecé a hablar del Señor, unos 10, 15 minutos, no recuerdo. Y salí de ahí. Pero es que cuando presentan la palabra, hay un cambio en la gente. Y eso es lo que tenemos que predicar, hermano. Si tú eres los que estás atacando la religión, la denominación, déjame decirte que no has conocido tampoco el Evangelio. Lamentablemente, ahí nos damos cuenta que usted tampoco conoce el Evangelio. Acompáñeme otra escritura. Recuerde que a Dios le plugo salvar con la locura de la predicación. Y Pablo dice que presentaba a Cristo, pero a este crucificado. Ahora acompáñeme a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 36 y 37 nada más. Hechos 2. Versículos 36 y 37. Hechos 2, está a su lado izquierdo, 2 libros atrás, está Romanos y luego enseguida Hechos. Hechos 2, versículo 36 y versículo 37 dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. 37. Y cuando vieron estas cosas, ellos fueron compungidos, óigalo bien, compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es el día del Pentecostés cuando nace la iglesia nace en Jerusalén, porque es porque lo que les digo, tenían que comenzar en Jerusalén. Cuando cae el Espíritu Santo, dice que aquí es empezar a hablar en lenguas humanas, no angelicales como muchos creen, eso dice la Biblia. Entonces, están hablando en cada uno de los idiomas que estaban ahí presentes. Había medos, elamitas, del Ponto, del Asia, en fin, de muchos lugares. Cuando ellos, ¿verdad?, se acercan y oyen todo lo que están, las maravillas que hablaba Dios en su propio idioma, en el que había nacido, a través de los apóstoles, entonces ellos se acercan y Pedro les empieza a predicar. Y le dice, ¿verdad?, que ellos habían crucificado a Cristo. Es lo que dice al final del versículo 35. Versículo 36, al final dice, vosotros habéis crucificado. O sea, el Señor es Cristo ahora, el que ustedes crucificaron. Perdón. Algunos podrían decir, oye, yo ni sabía que lo habían crucificado, yo ni estuve ahí presente cuando lo crucificaron, no estaba en la ciudad. Todos pueden decir cualquier pretexto. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, oiganlo bien, lleno del Espíritu Santo, les dice que ellos crucificaron a Cristo. Ellos crucificaron a Cristo. Eso es bien importante que lo entendamos. Pablo dice que él presentaba a Cristo y a este crucificado. Ahora le dice a los israelitas, le dice, ustedes crucificaron a Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando ellos entienden, óigalo bien, entienden, porque no dijeron, yo no lo crucifiqué, fueron los romanos, fueron los fariseos, o fue parte del pueblo. En lugar de sacar una excusa, en el versículo 36 dice algo muy interesante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros crucificaste. Y en el 37 dicen los hombres estos, 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos. O sea, les dolió en su corazón. Fueron compungidos. ¿Por qué? Y le digo, ellos no podían decir, oye, yo no fui un soldado romano para crucificarlo, yo no estaba aquí en la ciudad. Nadie de ellos se opuso a lo que dijo Pedro. Simplemente se compungieron de corazón. Y eso es lo que hay que entender, mi hermano. El verdadero evangelio es hablarles de lo que Cristo hizo por ellos. Acuérdense que evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por sus pecados. Cristo ha muerto por nosotros, es lo que dice la Escritura.
No que está en otra religión falsa y que tiene ahí demonios y que está lleno de homosexuales y que está, bueno, tantas barbaridades que se oyen. Eso no nos mandó Cristo a predicar. El día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, con un pueblo que estaba hasta burlando de que estaban hablando en diferentes idiomas, Pedro le dice, ustedes lo crucificaron. Quizá lo hubieran apedreado, ¿verdad? A mí no me eches la culpa y lo hubieran apedreado o enojarse con él. No, se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungen de corazón? Ese es el problema cuando muchos hermanos, he oído testimonios terribles de algunos hermanos, cuando fui a hablarles a mi familia y no, salieron enojados, hasta me maldijeron, pero todo sea la honra para Cristo. No, ese no es un buen testimonio, hermano. Cuando menos entonces el grupo uno tenía que haber entendido el mensaje. Quizás no me fuiste a pelear y a criticarlos. Pero de todos tus amigos y familiares que estaban ahí, uno tenía que haber entendido el mensaje, cuando menos uno. Pero si todos te atacaron, es que fuiste a criticar, fuiste a condenar, y ese fue un problema grande. Ahora, siempre, si vamos con la dirección de Dios, siempre Dios nos va a dar el tiempo de hablarle a esa gente. Fíjense lo que hizo Pablo, cuando Pablo llega a Atenas, me parece que es Atenas, cuando llegan ahí, dice que en el Areópago vio todos los altares a los dioses, pero había un altar vacío y tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. O sea, ellos le rendían culto a cada Dios que estaba ahí, pero en ese altar, adoraban ese altar porque no conocían ese Dios. Entonces, Pablo, en lugar de criticarlos y juzgarlos y atacarlos y condenarlos y bueno, tanta cosa que podía haber hecho Pablo, fue y les dijo, ¿verdad? Cuando ve todo eso, dice, veo que por cierto son muy religiosos. O sea, no lo estaba condenando. Y le dice, pero vi un altar que dice al Dios no conocido. Y sí, pues sí, qué bueno. No atacaron sus imágenes o sus dioses, no lo atacaron. Pero cuando ellos ponen atención, entonces dice, pero yo vengo a presentar ese Dios no conocido, al creador de los cielos y la tierra. Entonces, se interesaron. En primer lugar, porque no los atacó. En primer lugar, eso, no los atacó, no los juzgó, no los condenó. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Vengo a presentar a ese Dios no conocido. Y empezó a hablar del Señor. Ese es, hermano, el mensaje que Dios nos da. Ese es el mensaje. Cuando el Señor nos manda a predicar, no nos manda a condenar a la gente. Y ese es un error grave de muchos hermanos que creen ser muy espirituales, pero la verdad son muy carnales. Pastores también así, a puro atacar y condenar a otros. Y eso, hermanos, es algo grave delante de Dios, porque el Señor nos mandó a llevar el mensaje de salvación. Ahora, si lo rechazan, dice la Biblia, límpiese los pies, el polvo de sus pies y váyase. Yo por eso, cuando me dicen, es que en religión y política nunca estamos de acuerdo, efectivamente, nunca. Pero si usted cree en Dios y cree en la Biblia, podemos llegar a un acuerdo. Y vamos a ver qué es la Biblia, ¿verdad? Sin pelear. Yo hace años atrás en Guadalajara teníamos reuniones con varios pastores, ¿verdad? Y la primera pregunta era, no a todos, pero los que teníamos confianza, ¿verdad? ¿En qué vinieron? Oh, yo vine con fulano, yo me vine en el camión, yo vine... No. ¿En qué vinieron? ¿En la carne o en el espíritu? Porque si vienen en la carne va a haber pleito. Si venimos en el espíritu, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y lo tomaban como a chiste, pero en realidad era eso, ¿verdad? Hay gente que va a pelear nada más, y hablo entre el mismo grupo de cristianos. Entre tu misma denominación puede haber hermanos que vienen nomás a pelear. Pero qué bonito es que aunque no estemos de acuerdo, sentarnos a ver lo que dice la Escritura. Y yo sé que si Dios está ahí, nos va a llevar a la convicción de lo que estamos leyendo. No puede ser que haya diferentes versiones de cristianismo si tenemos una sola Biblia. Es verdad que hay muchas versiones también de Biblia, pero no puede ser que la doctrina nos divida, ¿no? Al contrario, la doctrina va nomás a quitar a que no es cristiano y permanecer el que es cristiano. Fácil. Esto es fácil de entender, hermanos. Para eso es la doctrina. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos van a venir, les va a gustar, se van a emocionar, pero ¿qué pasa? Cuando ya empieza la doctrina, oh no, aquí no, aquí tienen muchas ataduras, no, aquí no hay libertad, aquí no tienen amor. Y se van a otro lugar, ¿por qué? Porque la palabra no cabe en ellos. Esto pasó con los fariseos también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo predico al Señor Jesús, ¿de qué me pueden juzgar? No, es que ustedes en su denominación, es que ustedes en su religión, es que ustedes que son protestantes, es que ustedes que son herejes. No, yo no vengo a hablar de mí, ni de mi denominación, de nadie de ellos, ni de mi pastor, ni de la iglesia, nada, ni lo vengo a invitar siquiera. Vengo a hablarle del Señor. Había un hermano, el hermano fue a hablar con su compañero de trabajo y le dice, mira, pues Cristo te ama, está bien. ¿Verdad? El otro se quedó callado, nomás escuchando. Y luego ya quedó así. Y pues ya como el hermano no le siguió hablando,
se quedó ahí muy callado y dijo, bueno, ¿no vas a decir que vaya a tu iglesia? No. ¿No vas a decir que vaya a tu iglesia? No. Y él se quedó así confundido, dijo, caray, pues todos me quieren convencer, ¿por qué no? Pues ¿qué se cree mucho o qué? ¿A poco es muy especial tu denominación? No. No, nada. Simplemente, Cristo te ama y todo. Pero se quedó con la espina aquel hermano, y dijo, ¿por qué no me invitó a su iglesia? Si todos nos quieren convencer que cambiemos de religión o que vayamos allá. Pues finalmente la duda le estaba picando y picando y picando. Él fue el que se invitó solo, dijo, ¿y por qué no me invitas para allá? Ah, vamos, está bien. ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que pasó? El hermano nomás le dice, ¿verdad?, que Cristo es cristiano él y que Cristo le ama y es todo. Es que el que nos va a traer es el Señor, hermanos. No eres tú, ni tus buenas ideas, ni tu pastor, ni tu denominación, eso es falso. El que verdaderamente convierte el corazón es el Señor. Dice aquí, al final del versículo 37, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Primero se compungieron, se dolieron, que ellos se habían crucificado a Cristo, les dolió, no se enojaron, no se molestaron, les dolió, se compungieron, y después hubo una necesidad en su vida, un vacío, que dice, varones hermanos, ¿qué sigue? Ahora ¿qué paso hay que dar? ¿Cuál es el siguiente paso para seguir adelante? Eso salió del corazón de ellos. Tan así que adelante bautizaron a 3,000 personas. Entonces, imagínense lo que hizo nada más el mensaje de que ustedes crucificaron a Cristo. Pues cuando usted presenta a Cristo crucificado, es lo que está presentando. Cristo murió por usted. Eso es lo que tenemos que presentar. No denominaciones, no religiones, no pastores. Yo estoy enfadado de ver tanta gente que está hablando de religiones y que aquí tenemos la verdad y tenemos a nuestro apóstol y tenemos a nuestro profeta y tenemos algo absurdo. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo vengo a presentar a Cristo y si Cristo lo quiere traer a este lugar, gloria a Dios, y lo quiere llevar a otro lugar, gloria a Dios también. Dios sabe lo que hace. Yo me equivoco muy seguido, pero Dios no se equivoca. Por eso le digo, no hable en contra de religiones, no pierda su tiempo en eso. Pues dice, no, es que se enojar, pues claro, pues usted por andar metiendo ahí cizaña o hablando lo que no tiene que hablar. Pero sí es bien importante, hermano, que presentemos a Cristo. La importancia del Evangelio, hermanos, es la salvación o el enfoque del Evangelio es la salvación de las personas, no que se enojen. O que yo los ridiculice porque sea más que ellos. No, nada de eso. Yo tengo que presentar a Cristo y Cristo se encarga de hacer el cambio en la persona. Imagínense que yo hubiera llegado al templo ahí con la primera vez y es que eres un borracho, es que eres un pecador. O sea, imagínense. O sea, me hubiera enojado hasta le digo algo al pastor, pero no, él me habló del amor del Señor, él me predicó a Cristo y eso quebrantó mi corazón. Yo no sabía qué más seguía, pero yo fui al altar allá a llorar. ¿Por qué? Porque hubo algo que entró a mi vida y empezó a hacerme que me arrepintiera de mi forma de ser. Eso es lo importante. No fue el pastor el que me dijo, deja de tomar, vístete bien, córtate el pelo. No me dijo él nunca nada de eso. Eso fue la convicción que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Por eso hay que predicar a Cristo. Por eso predica, hermano, al Señor. Predica la Biblia, no estés predicando denominaciones. Que tú eres el mejor o que tienes lo mejor. Eso es mentira. Tú vas a estar delante de Dios solo. No vas a estar con tu apóstol o con tu pastor o con tu papa o con sacerdote. No, vas a estar solo dando cuenta de lo que hagas o lo que no hagas. Eso dice la Santa Palabra de Dios. Ahora, hermano, yo sé que tú lees la Biblia, o al menos es lo que debe de ser un cristiano. Lees la Biblia, oras, te congregas, alabas al Señor. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero no pienses en ridiculizar a aquellos que no leen la Biblia. Tienen religión, pero no leen la Biblia. O sea, uno se da cuenta cuando no leen la Biblia, ¿verdad? Cuando nos dice, es que esa no fue la religión que te dejaron tus padres. O sea, como que es el argumento más fuerte para decir que estamos mal, porque no conocen otro. Si dijeran, oye, la Biblia dice que esta es la verdadera, pero aquí está bien claro, que llegaran con la Biblia, a lo mejor hay algo de cierto. Pero como siempre tratan de argumentos que no vienen al caso, pues uno sabe que no conocen la Biblia. Mayormente que dicen que ustedes interpretan la Biblia como quieren. ¿Y en qué la interpretamos? No saben, porque no leen la Biblia. O sea, eso es sencillo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no ridiculizar a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios no se glorifica cuando tú ridiculizas a otras personas que no leen la Biblia. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. No vais a caer en la soberbia de pensar que porque sabes un poco más y quieres ridiculizar a los demás. Ten mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Ora por ellos, ayuna por ellos si es posible. Predícales a Cristo, pero vive el cristianismo, hermano. Ámalos como Dios ama a esos pecadores. Ámalos como Dios te ama a ti. Y así cuando estabas perdido en las drogas, en el alcohol o donde estabas, así como te amó el Señor, también los ama a ellos. Yo no era mejor que mi familia, ni que mis hermanos, ni mis primos, nadie.
Era la vergüenza de la familia. ¿Qué es lo que pasa? A Dios le plugo, por la locura de la predicación, salvarme a mí. Yo no andaba buscando a Dios, pero Él me andaba buscando a mí porque el perdido era yo, no Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me llama a su redil y ya estamos caminando. ¿Verdad? Pero ese es el trabajo importante, predicarles a Cristo. Quizá ahorita no lo entiendan, quizás se molesten, te ataquen, se enojen, te vas y sigue orando. El día de mañana, un compañero, un amigo, otro familiar, le va a seguir hablando del Señor. Pero entonces, eso es bien importante. La Escritura dice que en 1 Corintios también, dice que Pablo dice, uno es el que riega, otro es uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, cuando tú predicas a Cristo, Cristo empieza a trabajar en tu vida, pues es una semilla, la palabra de Dios, que empieza a caer en tu corazón. Luego llega otro hermano, compañero de trabajo, o un pariente, o alguien que tenés que no veías, se acerca y también es cristiano, te empieza a hablar, es el que está regando la semilla que tú plantaste. Pero el crecimiento lo da el Señor. Otro error, es que yo te prediqué, tienes que venir con nosotros. Hermano, las almas no son tuyas, no son de tu pastor. Las almas son del Señor, y si el Señor lo quiere llevar a otro lugar, gloria a Dios por ello. Yo no puedo obligar a nadie que venga a este lugar, ni a mi familia, ni a nadie que yo le haya hablado del Señor, nada. El Señor se encarga de llevarlos donde Él quiera, porque las almas son del Señor, no son mías. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se llama enseñorearse de la grey. Tengan mucho cuidado, y hay mucho pastor que se enseñorea. Cuando han cambiado de otro pastor, no, allá te vas a perder, y el que sale de aquí se pierde. O sea, por favor, o sea, ni que tú fueras Dios, o quién eres tú, hermano. Sea sensato y llega a la sensatez ya de la Biblia. Pero el Señor lo puede llevar a donde Él quiera. Y si encuentra un lugar mucho mejor que ir contigo, a la muestra te puedes ir también tú allá a aprender algo en aquel lugar. Si hay mayor santidad, de verdad haya hermanos bien entregados, a la muerte conviene para allá también, hermano. Entonces, es bien importante esto, hermano. No son nuestras almas. Tú predicas a Cristo y Cristo se encarga de llevarlos a donde Él quiera. Importante. Bien, ya vimos que a Dios le plació salvar por la locura de la predicación. Fíjate bien, por la locura, por algo que no entiende tan fácilmente uno. Si alguien dice, es que el Señor me salvó, ay, ¿cómo Dios te salvó? ¿Será que cambiaste de religión? No, es que Dios me salvó. Por la locura la gente no lo entiende, porque suena loco esto, ¿verdad? Pero Pablo presentaba a Cristo crucificado, por eso es que suena locura. Ahora vemos que cuando Pedro les dice que el Señor fue crucificado y ustedes lo crucificaron, no provocó enojo, sino que provocó dolor. Ahí estaba el dolor. ¿Qué lo provoca? Ahorita vamos a ver qué es lo que provoca ese dolor. Llega ese dolor a su corazón, y eso es lo que hay que entender. Ya de ello sale, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, llama una conversión. Porque aquel que no quiere obedecer, pues sabemos que nomás le pegó la palabra, pero la palabra quedó por encima, ¿verdad? Como aquella semilla que cae en el camino, ¿verdad? Que no echa raíz, no es profunda, llega al sol y la quema. Así es, muchos hermanos lamentablemente caen así. Quizá mañana se conviertan, pero mientras ahorita están con las raíces nomás superficiales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquel que está bien afirmado, pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? Están ansiosos por obedecer a Dios, porque se han entregado al Señor, aman al Señor. Esa es la gran diferencia, y hay que apoyarlos a su crecimiento espiritual. Eso es bien, bien importante. El que va y viene, hermano, pues hay que orar para que se conviertan, pero ya el que está firme, hay que seguirle, hermano, echando agüita, regándolo, ¿para qué? Para que crezca. Y eso es bien importante, hermano, alimentarlo con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra. No empecemos con que este ministerio es el más famoso, aquí tenemos un famoso apóstol, un famoso predicador. No empecemos con esas mentiras. Tenemos que decirle, mira, la palabra de Dios es para todo tu crecimiento, es la leche que debe de tomar todos los días para que crezca. La oración, la palabra de Dios y la obediencia es la clave para todo crecimiento espiritual. Eso dice la palabra del Señor. Acompáñenme ahora a su lado izquierdo al Evangelio de Juan. Luego la siguiente carta. Juan capítulo 14, apúntele por favor. Juan 14, del 15 al 24. Juan 14, versículo 15 al versículo 24. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo 24. Juan 14, versículo 15, dice en el nombre de Jesús: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Óigalo bien, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, si me aman. 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que more con vosotros por siempre. 17. Es a saber, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. Óigalo bien, el mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Dice, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros, dentro de, en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. 19. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí hay un juego de palabras medio tremendo, pero hablan dentro de. Versículo 21. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, óigalo bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, lo que decía ahí arriba en el versículo 15, dice, es aquel que me ama, lo que dice el versículo 15. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él, al que le ama nada más. 22. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Es una buena pregunta la que hizo aquí el discípulo. 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Óigalo bien, haremos con él morada. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Sencillo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ve el contraste del versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Así de fácil, aquí lo tenemos. La obediencia es fundamental para el crecimiento espiritual. Pero acuérdense que hay una promesa del versículo 16, que vendría el Consolador. Entonces, cuando uno predica a Cristo, y predica a Cristo crucificado, dice que vendrá a nosotros, y morará en nosotros, dice la Escritura aquí. En el versículo 17, al final, dice, bueno, vamos a leer todo el 17. Es a saber al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no lo puede recibir, ¿eh? Mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Pero qué dice aquí? Y será en vosotros. Es decir, cuando predicamos a Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a nosotros, dentro de nosotros. Esa es palabra de Dios, no es invento o una interpretación de un grupo religioso, no. Es palabra de Dios. Si usted dice que es cristiano, cualquier denominación o cualquier creencia acerca de la Biblia, niega esto o cree que es otra interpretación diferente, está negando lo que el Señor dice. El Señor dice bien claro que vendría el Espíritu a nosotros o en nosotros. Eso dice la palabra del Señor, no puedo negarlo. Por eso es la importancia de predicar a Cristo. Para cuando la persona abre su corazón, entra Cristo a su vida. Ahí es donde vemos que entra Dios a su vida. ¿Por qué es que ya no caen las drogas en el alcohol? Bueno, porque el Señor está en mí. Esa es la gran diferencia. Por eso es que muchos no entienden esto. Es locura, acuérdense, ya lo vimos. Es locura para aquellos que no entienden. ¿Cómo es posible que Dios Todopoderoso, el que creó todo, va a estar en usted? Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Vendría a nuestra vida. Cristo es el mismo Dios. Es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15 y 16. Eso es lo que dice. Entonces, qué importante es entender que el Señor, cuando entra a nuestra vida va cambiando. Va paso a paso cambiando. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Suena locura? Sí, porque eso dice la Biblia. No suena coherente, pero eso dice la Biblia. Ahora, el que me ama, dice el Señor, va a obedecer. El que no le ama, no obedece. Así de fácil. Por tanto, aquel que dice cristiano y no obedece, perdóname, tampoco está el Señor ahí, hermano. Es algo bien importante. Si a usted le gusta atacar porque es un mal carácter, es su forma de ser. No es que Dios lo envió ahí a predicar ese lugar o a esa persona, no. Es su mal carácter lo que lo quiere obligar a esa persona que se convierta cuando usted mismo es convertido. Es que no obedece, no quiere que la gente se acerque al Señor.
quiere atacarlos, quiere sacar su frustración, su coraje. Eso es algo que se ve muy común en muchos que se enoja con los demás o los hace enojar. No, háblales de Cristo. Acércate a Él, obedécele tú primero. ¿Para qué? Pues para que Dios te envíe el día de mañana. Mientras que no obedezcas, Dios no entra en nuestra vida, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Es muy claro esto. Ahora, ¿qué es lo que provoca cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, como dice el versículo 16? Cuando venga el Consolador, hermanos, va a ser algo muy grande en nuestra vida. Acompáñame aquí mismo en Juan capítulo 16. Apúntele, por favor, versículos 7 y 8. Juan 16, versículos 7 y 8. Dieciséis, 7 en el nombre de Jesús. Pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador, nuevamente lo que dice el capítulo 14, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿Para qué trae el Consolador? ¿Para qué es el Consolador? Versículo 8. Y cuando Él viniere, el Consolador, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Vamos a entrar donde dice que va a redarguir al mundo de pecado. Recuerda que dice el Señor a los discípulos, el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir. Pero por eso viene el Espíritu y redarguye de pecado. Porque cuando Pedro predica, ustedes crucificaron a Cristo, allá en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando él predica que ustedes crucificaron a Cristo, él estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro. No eran palabras de un buen hombre que quería ayudarlos o unas buenas ideas de Pedro, no. Era el Espíritu Santo el que hablaba a través de Pedro. Dice, ustedes crucificaron a Cristo. Cuando ellos entienden que Cristo murió por ellos, no es que ellos literalmente lo hubieran crucificado, sino que murió por ellos, entonces se compungieron. El que provoca, hermanos, arrepentimiento, el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de que nosotros diario leamos la Biblia, oremos y obedezcamos la santa palabra del Señor. Porque cuando Dios nos envía a un lugar, o por ahí de repente te envía a alguien en el trabajo, o tal vez ahí en la tienda, y cuando Él te empieza a hablar a ti, tú sabiamente, porque estás leyendo la Biblia, estás orando, obedeciendo al Señor, aunque realmente no todos obedecemos como tenemos que hacerlo, pero porque estamos consagrándonos para el Señor, entonces lo que va a salir de nosotros es precisamente palabra de Dios. Y cuando predica uno la palabra de Dios, es donde el Espíritu Santo redarguye a la persona. Es lo que decía al principio, que una persona llegó a atacarnos, andaba borracho y empezó a humillarnos y a gritarnos de cosas y que herejes y que no quieren a la Virgen María y cosas así. Bueno, llegamos tranquilos, ¿verdad? Y hablarle del Señor. No le hablamos de que, aquí tenemos la verdad, usted se va a condenar por borracho. Nada de eso. Le hablamos, mire, Cristo lo ama. Y cuando oyen eso, ¿verdad? Pues no saben cómo atacar porque no le contestamos igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo empieza a obrar. No digo que se convirtió porque tal vez en ese momento ni entendía bien. Pero lo que sí, que empezó a recibir la palabra de Dios. Quizá ahora ya sea cristiano, yo no sé, pero sí en ese momento, al estarle hablando de la Biblia, del Señor, lo que Cristo hizo, no tenía argumento para pelear. Pero ¿qué tal si yo le digo, es que usted tiene imágenes, es que usted es un borracho, es un maldiciente? Oiga, eso no es para convertirlo, eso es para hacer lo que se enoje más. Y si me llegara a pegar por yo ser tan grosero, me lo merezco. Ahí no tiene por qué Dios defenderme en lo absoluto. Pero si yo estoy hablando de Cristo, estoy hablando del Evangelio, y esa persona se pone agresivo, pues Dios lo permitió ahí. Eso es algo diferente. Por eso, hermanos, cuesta, porque uno tiene que consagrarse primero. Es el problema más grande de muchos predicadores hoy en día, o muchos hermanos, que les cuesta trabajo y no quieren obedecer, no quieren sentirse forzados, que el pastor les exige. Ese es el problema. Si la Biblia dice eso, tenemos que obedecer. Yo he oído tanto eso de que, no, es que a mí como que el pastor me quiere forzar a hacer algo. No, si te están predicando la palabra de Dios, tienes que obedecer la palabra de Dios. Es como si yo digo a un policía, es que ese policía me quiere obligar a que no me pase el alto. Bueno, pues para eso es el semáforo. Y para eso hay un libro que dice que el rojo significa alto. No es que el policía traiga algo en contra de mí, es que ya me trae. No, si yo estoy desobedeciendo las reglas de tránsito, va a haber una multa, va a haber una infracción a la que me van a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy infringiendo la ley. Lo mismo acá, si el predicador te dice lo que dice la Biblia, no le hagas caso al predicador, hazle caso a lo que dice la Biblia. A lo mejor de ver no te quiere el predicador, pero si te lo dijo en la Biblia, hazle caso a la Biblia. Así de sencillo.
¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Resumiendo este punto, Pablo cuando dice que a Dios le plujo salvar por la locura de la predicación, es predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, Cristo murió por tus pecados. El Señor te ama de tal manera que fue a la cruz por ti y derramó su sangre para el perdón de tus pecados. La gente al principio no lo entiende porque suena locura, claro, eso dice la Biblia, suena locura. Pero cuando empieza a hablarle del Señor y de la Biblia, es cuando empieza ya el Espíritu Santo a obrar, a trabajar. Y es cuando empieza a tocar tu vida. Y ahí es donde uno empieza, hermanos, a seguir orando por ellos. Y empieza a ver un fruto ahí que ya el Señor lo está trayendo. Seguir orando. Guarda tu testimonio, hermano, bien importante. Porque tu testimonio puede ser que alguien se acerque o también que alguien se aleje. Importante eso, hermano. Dios nos ha mandado a predicar las buenas nuevas, no a estar condenando a la gente. Y tú debes de obedecer, al igual que yo. Cuando llevo el mensaje, llevo lo que Dios me dice. Ahora, si ese día te toca hablar de la borrachera, del alcohol, que la Biblia habla también de eso, y ese día estoy predicando y entra un alcohólico, Dios es el que lo puso. No voy a cambiar el mensaje yo porque, llegó un borracho, le voy a tirar al borracho. No, eso no. Yo traigo mi mensaje, lo doy, y si en ese momento entra alguien, o hay un hermano ahí que sigue de borracho y yo no me doy cuenta, es la palabra que le está hablando. Eso es algo sencillo que hay que entender. Si alguien llegó ahí es porque Dios lo envió. Pero si yo cambio el mensaje porque veo a un borracho y le voy a atacar al borracho, ya Dios no me dio esa palabra. Por eso, mi hermano, tú vas a predicar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Yo tengo que predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque la palabra de Dios tiene poder. Y Dios sabe que si ese día que yo traje ese mensaje, entra uno que se identifique con el mensaje, es Dios. Yo no sabía que tenía ese problema, ni que iba a llegar. Mi mensaje lo tenía ya preparado, Dios me lo dio, lo vengo a dar, y Dios es el que sabe por qué trajo a esa persona o por qué me envió a ese lugar a predicar. Así que, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque el mensaje correcto y el único mensaje que el cristiano debe dar así a la gente es que Cristo les ama, que murió por sus pecados. Y claro, hay que hablar del pecado, eso sí, no le digo que lo tiene que quitar, hay que hablar del pecado. Pero primero hay que traerlos con lazos de amor y después se va adoctrinando a la persona. Pero hay muchos hermanos que realmente nunca han tenido un encuentro con el Señor y ahí están en la congregación perdiendo su tiempo. Analízate y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque todos nosotros tenemos un trabajo que hacer en la obra del Señor y es predicar su santo evangelio. Bien, pues vamos a orar en esta noche. Espero en Dios que la palabra haya quedado muy clara. Sigue leyendo, meditando en las Escrituras. Sigue leyendo bien todos los días. Apunta tus citas de aquella que te pegó más, aquella que Dios te habló a tu corazón, una necesidad que tengas en tu familia. Dios te va a contestar. Pero si no oramos, no leemos, si no obedecemos, olvídate que Dios nos va a estar hablando. Al contrario, el día del juicio dice la Escritura que llegarán muchos en aquel día y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice: apartados de mí, obradores de maldad, no, nunca os conocí. ¿Verdad? Lamentablemente muchos van a estar allá si no leen la Biblia y no oramos. Es un problema grande. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude para poder seguir adelante y que Dios nos fortalezca en este año que va comenzando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche, Señor, le damos gracias porque nos permite también, Señor, expresar su palabra. Sé que habrá muchos que en este momento se identifican con este mensaje, Señor. Algunos solamente creyeron que era atacar a sus familiares, ridiculizarlos, obligar a su esposa a que creyera igual que él, o al esposo, Señor, amenazándolo. En fin, Señor, tantas cosas, tácticas humanas que utilizan muchos cristianos, cuando en realidad el único mensaje perfecto y exacto es predicar a un Cristo amoroso, a un Cristo que murió por mis pecados, a un Cristo que sin merecerlo fue a la cruz por mi causa, Señor. Yo no merecía que usted me salvara, sin embargo, usted, Padre, vio mi dolor, mi tristeza, mi angustia, Señor, y a usted le plugo salvarme, Señor, con la locura de la predicación. Así como muchos hermanos que estamos también en el camino, que éramos, Señor, de lo peor, la oveja negra de la casa, y sin embargo, Señor, a usted le plugo salvarnos, porque un día un predicador, Señor, usó su palabra para hablarnos, Señor, a nosotros, para que su palabra entrara en nuestra vida, y ahora, Señor, tenemos gozo en nuestra vida. Hemos cambiado, y aunque vamos todavía batallando en muchas áreas, pero vamos, Señor, con un cambio grande en nuestra vida, Padre. Gracias también por su palabra, Señor, que nos recuerda que debemos de obedecer, porque el que ama, obedece, Señor. El que no ama, no obedece. Así de fácil está esto, Señor, y le pedimos, Señor, que nos siga ayudando, porque queremos llegar, Señor, el día que lleguemos a dar su presencia, queremos llegar dando buenas cuentas, Padre, aunque sabemos que nadie cumplimos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que esforzarnos en hacer lo que más podamos, Señor.
Ahora, Señor, gracias por cada hermano que escuchó este mensaje, que caiga la semilla en un corazón, Señor, ya abierto, Señor, preparado para que dé fruto el día de mañana. Y aún por aquellos hermanos que piensan que atacando, condenando, Señor, y ridiculizando otros grupos, que también, Señor, lo entiendan de que no es el mensaje que usted nos mandó a nosotros predicar, sino que sea la verdad, Señor, expuesta, pero también, Señor, con amor, para que la gente conozca el amor de Cristo. Señor, gracias por cada hermano que nos escuchó y por los que escucharon mañana, para que esta palabra, Señor, dé fruto también en un futuro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, en este año, hermanos, que va comenzando, sí, cómprate una Biblia. Es muy importante que la compres. Primero Dios, vamos a ver si el sábado que entra vamos a dar una clase acerca de lo que es el uso de las Biblias y sus diferentes versiones, porque muchos creen, ¿verdad? Por ejemplo, muchos en la Iglesia Católica tienen otra Biblia, la cual amo, fue con la que yo comencé en el cristianismo, ¿verdad? Dios habla hoy, y tiene 7 libros menos las cristianas. No con eso contradice lo que está escrito, desde luego que no, ¿verdad? Pero tiene su tiempo cuando fue añadido esos libros, porque dice, oh, es que le quitaron. No, lo que pasa que es de diferente, viene más bien del judaísmo, la que traemos nosotros, que dice lo mismo que la católica, y por eso quiero aclarar todo eso, desde cuándo se añadieron los libros o cuándo se quitaron, ¿verdad? Porque es algo muy sencillo, no es ni para discutir ni para pelear. Cuando yo evangelizo a alguien, de las pocas veces que evangelizo a alguien, es con la Biblia católica. Si es con testigos de Jehová, es con la misma Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo. Así que la Biblia tengo que conocerla porque Dios me puso a eso, ¿verdad? A enseñar. Ese ha sido mi trabajo por más de 25 años. Así que pues tengo que tener una serie de Biblias para a cada uno hablarle conforme a lo que dice su propia Biblia o su propia versión. Y pues yo le invito a que tenga no nomás una versión, sino varias versiones. Y si Dios presta vida y alcanzamos a tener este estudio el siguiente sábado, queremos tocar el tema de las Biblias. Y quizás será lo más básico, a saberla usar, porque yo sé que hay muchos hermanos que creen que tienen que aprenderse los libros de memoria, pero no siempre es así. Yo no me lo sé de memoria, ni me sé las escrituras de memoria, pero tengo mi Biblia, la tengo ya bien conocida, la cargo todo el tiempo, y va uno conociendo dónde está una marca, dónde está un detalle en la Biblia, y se me facilita. Pero si usted me dice en una Biblia nueva, ¿dónde está tal libro? Batallo bastante para encontrarlo, me doy una idea, pero en mi Biblia, ya la mía, la que ya tengo por años, bueno, pues más fácil. Entonces, por eso cómprate una Biblia, manténla siempre a tu alcance, no la pongas nomás en el libro, ahí déjala, no. O el día que vienes al servicio, sácala, no, todos los días hay que leer la Biblia, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar también en totalidad. Prueba va a haber, luchas también, pero la palabra de Dios te va a ayudar a fortalecerte en esos tiempos tan difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza. La palabra de Dios te va a fortalecer. Y pues bueno, hermanos, solamente le pido eso, tenga su cuaderno, también para apuntar ahí las citas bíblicas, los estudios, póngale fecha, póngale el tema, si quieres al predicador que lo puso, propios estudios que usted saque, agarre una lista de textos, apúntelos, qué es lo que entendió, y va a ver cómo se va a ir conociendo más y más la palabra de Dios. Y el día de mañana, cuando alguien le pida razón de su fe, el mismo Espíritu Santo va a sacar lo que usted ha leído, la escritura que usted ha leído, la va a sacar, o la que ha escuchado, la va a sacar. Pero si no lee, si no pone atención a las predicaciones, y no quiere ni obedecer ni orar, pues ¿de dónde va a sacar el Señor algo bueno de usted? Nosotros solamente podemos tener algo malo, porque así es nuestra naturaleza, pero si nos llenamos de la palabra de Dios, habrá mucho para compartir con los demás. Dios les bendiga, y pues adelante, hermanos. Será hasta el viernes 7 de la noche, primero Dios, estaremos transmitiendo una vez más en este su ministerio, Congregación de la Revelación de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos.